parece, Felipe, que a lo largo de estos 200 años hemos vivido momentos decisivos desde el inicio, desde el propio descubrimiento en la independencia de la que estamos festejando ahora 200 años? Sí, una gran cantidad de procesos de cambios, de revoluciones, golpes de Estado, creación de vanguardias artísticas, migraciones internas, hechos que cambiaron para siempre la historia de América Latina. Y no solo eso, modificaron estructuras sociales, económicas, políticas, modos de comportamiento, incluso nuestra manera de ver el mundo. Sería interesante preguntarnos cómo hemos llegado a esos puntos sin retorno en nuestra historia. La pirámide de Mayo en Buenos Aires, el Paseo de los Próceres en Caracas, así como el Ángel de la Independencia en México, son símbolos que recuerdan las luchas por nuestra independencia. En el monumento inaugurado durante el centenario de la independencia, un niño guía a un león. Verdad e inteligencia sobre la fuerza. Verdad e inteligencia. Nuestras revoluciones de independencia no pueden concebirse sin las ideas que marcaron a fuego al siglo XIX y que cambiaron para siempre nuestra idea de gobierno y de Estado. El pensamiento de la Ilustración irrumpió en el mundo occidental con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Valores que la Revolución Francesa universalizó para todo Occidente. Entonces, esto cambió las actitudes, los códigos civiles, la geopolítica, los mapas. Fue un movimiento realmente telúrico en Europa, solo comparable, diría yo, a las dos guerras mundiales del siglo XX. La Ilustración, ese movimiento telúrico, puso en crisis el concepto de las monarquías absolutas. En Europa, y también en América, nacía una nueva concepción del hombre y su relación con el Estado. Hombres como Miguel Hidalgo y Costilla en México, Simón Bolívar. En Chile, el libertador Bernardo de O'Higgins. Y en Argentina, San Martín, encarnan la búsqueda de una forma de política y una filosofía que correspondan a la realidad americana. Se estaban planteando que el antiguo régimen, y de ahí el concepto también de antiguo régimen, era un Estado ya caduco, un Estado que se desmoronaba, y por lo tanto lo progresivo, lo benefactor, era ir hacia otro tipo de Estado que además suponía la independencia. La idea republicana de un gobierno representativo y democrático, y la idea de América. Dos conceptos que llegaron de la mano de las revoluciones libertadoras para quedarse. Dos ideas sobre las que se forjó la historia de nuestro continente y de las que no habría vuelta atrás. El primer paso para las revoluciones que llevarían a la independencia de Latinoamérica lo dio Napoleón al invadir España. Con Fernando VII preso, los latinoamericanos se encontraron con que no había una autoridad legítima a la cual obedecer. País tras país, la lucha por la independencia de Latinoamérica se encendió desde México hasta Argentina en revoluciones sucesivas, casi simultáneas, entre 1809 y 1811. El 25 de mayo de 1809 estalla en Bolivia. Menos de 3 meses más tarde en Ecuador. El 19 de abril de 1810 es el turno de Venezuela. Un mes más tarde Argentina y Colombia 2 meses después. El 16 y 18 de septiembre fueron México y Chile. Fernando VII seguía cautivo de Bonaparte y las rebeliones se sucedieron el 14 de mayo de 1811 en Paraguay y el 5 de noviembre El Salvador. Con las revoluciones se deja atrás la idea de monarquía como una única forma de gobierno, que había estado vigente durante más de 300 años. En su lugar surge la idea de republicanismo democrático de influencia francesa y la del federalismo heredada de los Estados Unidos.
En 1810 o 1809, cuando inician las juntas y los movimientos de independencia en toda América Latina, los primeros gobiernos que se conforman tienen que llamar al pueblo y lo llaman y le dicen soberano. Entonces esos pueblos que durante toda la colonia habían sido vistos como pueblos ignorantes, pueblo bajo, pueblo sucio, pueblo feo, nada agradable, de golpe es el pueblo soberano. Entre 1790 y 1810, es decir, la época del momento del estallido de la crisis. Bueno, en 1790, cuando se hablaba de constitución, eso pertenecía a la anatomía, la constitución del cuerpo. Ya en 1810 pertenecía al derecho, pues es la constitución del Estado de Derecho. El primer paso estaba dado, pero la independencia de las colonias hispanoamericanas no se conseguiría sino hasta finales del siglo XIX, durante la Guerra Hispanoamericana y cuando Cuba se independiza de España y acepta al dólar como su moneda oficial. Durante más de 60 años, la moneda de Cuba fue el dólar y Cuba un protectorado de los Estados Unidos. Hasta el 1 de enero de 1959, cuando el movimiento revolucionario, liderado por Fidel Castro, derroca al dictador Fulgencio Batista e instaura el régimen socialista en la isla. La Revolución Cubana se produce en un momento en el que, primero, la manera en que se derroca a Batista es una manera muy original. Tenemos que recordar que no había guerrillas en ese momento en América Latina. La guerrilla no la inventó Fidel Castro, evidentemente, pero sí la reinventó. Fíjate que cuando entra Fidel a La Habana, al poco tiempo va a Estados Unidos y es recibido como un héroe nacional. Pero después, cuando Fidel comienza a plantear, porque Cuba, ¿qué era? Era el prostíbulo de los Estados Unidos. Cuando Fidel comienza a querer tener autonomía, soberanía, fue arrinconado por los Estados Unidos. Entonces se recostó en la Unión Soviética en ese entonces. Yo amé como adolescente, mi generación amó Cuba como adolescente. Fidel Castro fue nuestro héroe. Yo escuchaba Radio Habana Cuba en radio de onda corta con toda la gente de mi generación y estábamos maravillados, absolutamente maravillados, con estos barbudos libertarios que expulsaron a Batista, que expulsaron a los casinos, que expulsaron a la United Fruit y a la ITT con todo el derecho del mundo. Y que luego, poco a poco, fueron sovietizándose, rusificándose y convirtiendo lo que era un experimento maravilloso de justicia en libertad en una dictadura siniestra que terminó como una satrapía tropical, que eso es al final lo que es Cuba. La Revolución Cubana fue un momento absolutamente clave para la historia de toda América Latina, sin ninguna duda. Y esta revolución hizo un impacto sobre América Latina en todas formas, en la cultural, en la política, en la economía, en todos los grandes novelistas de América Latina deben su entusiasmo, su talento a lo que pasó con la Revolución Cubana. Entonces, es cierto que en muchos países surgió movimientos guerrilleros modelados sobre la experiencia cubana. Cuba fue el puntapié inicial de una serie de guerrillas que estableció un punto sin retorno en el modo de hacer política en América Latina.
realmente la lucha armada aparece para mucha gente como la salida natural. En los escenarios universitarios era casi natural hacer la apología de la lucha armada. En un escenario como este mismo de la Universidad Nacional, y sabemos que más o menos eso pasaba en muchos escenarios universitarios y de clase media en América Latina y en sectores obreros, etcétera, había una justificación casi elemental a la lucha armada como la única a través de la cual se podía transformar la sociedad. En los 60 surgieron el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y el Movimiento de Izquierda Revolucionario en Perú, el Frente Farabundo Martí en El Salvador y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. En Argentina, la guerrilla se organizó principalmente en el Ejército Revolucionario del Pueblo y en Montoneros. La guerrilla de estos años tuvo una suerte dispar. Algunos devinieron partidos políticos, otros persistieron en la lucha armada y fueron aniquilados. Los tupamaros peruanos comenzaron como una guerrilla y terminaron secuestrando gente y matando gente de una manera gangsteril. Le pasó lo que le ha pasado a muchos movimientos guerrilleros que empiezan en el idealismo y en el romanticismo armado y terminan de socios del narcotráfico, como le ha pasado a una amplia rama de las FARC. Yo vengo de un país donde hay demasiada muerte, Colombia, donde hay demasiada muerte para que uno pueda creer en vías armadas. Es decir, un país donde los muertos se amontonan y se han amontonado durante décadas. El hecho de asesinar no tiene un valor simbólico ni tiene un peso político. Y al contrario, las armas te producen un profundo rechazo visceral. Las armas, quien quiera que sea que las empuñe, los militares, los paramilitares, los rebeldes, quien sea. Estábamos convencidos de que se podía cambiar las cosas y de que solo necesitábamos salir de las casas, luchar, tomar las calles y que el nuevo hombre iba a surgir, la sociedad iba a ser otra y íbamos a ser infinitamente felices. Y bueno, también a los de mi generación nos tocó vivir este desencanto de que no funcionan así las cosas. Por primera vez en la historia, los jóvenes eran los protagonistas y estaban cambiando no solo el modo de hacer política, la cultura, la moda, la música, la moral y el sexo, en un cambio que modificaría el modo de pensar, de actuar y de sentir para siempre. No es casual que 1810 fuera el año del reventón político a lo largo del continente. Meses más, meses menos, unos en 1811, otro un poquito después. Pero no es casual que ocurriera en tantas ciudades de Iberoamérica algo parecido, la necesidad de entenderse como una unidad, la necesidad de entenderse como algo independiente del Imperio Español. Entonces nos une la historia, nos unen los azares de la historia, pero más allá de que nos une la historia, nos une el futuro. En los 60 los jóvenes se adueñaron de la década. Desde entonces son protagonistas indiscutibles de la historia. Una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días, haciendo de la juventud un culto. En términos culturales, los 60 fueron los años más revolucionarios del siglo XX. Años en que la música, la literatura, el cine, las artes plásticas, la moda y las costumbres cambiaron para siempre. Los 60 son una tecnología humanística, una tecnología espiritual que llega a Latinoamérica y llega como un golpe duro, porque no estábamos preparados. Éramos sociedades totalmente conservadoras. O sea, las niñas, mi mamá, niña de la casa, niña de colegio, niña que va a la universidad a estudiar ingeniería, y mi papá, un muchacho que se asoma a la bohemia discretamente. Imagínense, mi mamá descubre la píldora anticonceptiva, mi papá descubre que se puede divorciar. Es fantástico. El hipismo sí apareció en mi país, pero no, como que no se llevaba mucho a cabo. Era como más bien como modas que venían mucho de fuera. Obviamente sí la minifalda, porque trabajaba ya desde los 66 por ahí, ya, la minifalda y todo esto, pues sí, no sé. Todavía cuando yo estudiaba empezó la minifalda y entonces
Teníamos una señora que nos revisaba en la entrada, una maestra, tenía una regla y eran 5 centímetros arriba de la rodilla era lo que podías traer. Entonces todas llegábamos y 5 centímetros arriba de la rodilla. Obviamente ya a la hora de la salida le dábamos vueltas y vueltas y vueltas a la falda hasta que quedaba por acá. Época de amor libre, de droga, y sobre todo la cosa política de las campañas contra la guerra en Vietnam, que estaba siempre una cortina detrás de toda la actividad que había. La gente muy metida políticamente, culturalmente en una sensación de cambio. Y luego eran los años, por supuesto, de la psicodelia. Por supuesto que tomamos drogas, pero además tomábamos drogas como por principios, es decir, era una cosa que había que hacer para romper con la sociedad burguesa y tal. Y al principio eran porros y eran drogas psicodélicas, lo que pasa es que mucha gente luego se pasó a vino, que eso vino ya como 10 años después, la heroína, y muchos de mis amigos de entonces se murieron. La música cambió totalmente, los Beatles, los Rolling Stones, la cultura en general. El rock arrasa en Latinoamérica. En los 60 escuchábamos a Billie Holiday, Elvis, los Beatles y también rock en español. Cuando era pequeño recuerdo el primer CD, no eran CD, eran álbumes, que llegó a mi casa, era Meet the Beatles. Era un álbum maravilloso como todo lo que yo hacía. Y después seguí siendo fan, o sea que sin saberlo ellos fueron los grandes profesores de aquella generación. Los Beatles yo creo que fueron gran influencia para mucha gente, pero para mí no. Yo escuché música en español porque en mi casa había música, mi mamá cantaba rancheras, boleros, tangos, entonces pues el mariachi, digamos, es mucho más presente en mi formación musical que los Beatles. Sí escuché rock argentino y rock mexicano, eso sí se escuchó en mi casa, y cosas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara. Los años 60 asistían a cambios culturales sin precedentes y con ellos a un espectacular crecimiento de los conocimientos científicos y técnicos. Igual que había pasado 2 siglos atrás, la tecnología convertía al mundo en un lugar más vertiginoso, más comunicado y sorprendente. De la microtecnología y las tecnologías de la comunicación y la información, comenzó lo que los expertos llaman una nueva revolución industrial. La primera se produjo aquí, en Inglaterra, a fines del siglo XVIII. La revolución industrial inglesa, claro, transformó radicalmente el modo de producir las mercancías, y a partir de ahí toda la historia económica del mundo fue absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque la revolución industrial inglesa se convirtió, y mucho más cuando se expandió a Francia, Bélgica, Holanda, más tarde Alemania, se convirtió en economías demandantes de materia prima. La revolución industrial comenzó con los tejidos de lana y algodón. La producción se industrializó con la provisión de materias primas por parte de las colonias americanas y de los países latinoamericanos, y la aplicación de la nueva fuerza del vapor a los telares tradicionales. Las consecuencias de la revolución industrial de América Latina fue que beneficiaron de ella pues las pocas élites que tenían acceso a derechos de propiedad. Porque la revolución industrial no fue solamente el hecho que se aprendió a producir en serie, sino fue el hecho de que se abrió la economía, de que hubo una revolución comercial. Con las nuevas técnicas de fabricación y transporte, la industria textil se convirtió en un monopolio de los ingleses. En 1840, el mundo consumía 668 millones de metros de hilado manufacturado en Inglaterra, algo así como la vuelta al mundo 16 veces. Los ingleses necesitaban materia prima para sus hilados y los ganaderos
tierra para criar a sus ovejas. En 1894, en el sur de Chile y en Argentina, las compañías creadoras de ovejas decidieron limpiar el territorio de indios zonas, una plaga que ocupaba las tierras e incluso llegaba a robarse las ovejas para alimentarse. Para terminar con la plaga de aborígenes, los criadores pagaban a los cazadores de indios por cada par de orejas que les presentaran, pero tras observar aborígenes vagando sin orejas, comenzaron a pagar contra presentación de cabezas, testículos y órganos vitales. Tras ser cazados como animales, con su territorio visiblemente disminuido, de los 4.000 onas que en 1880 habitaban el territorio de Isla Grande y Tierra del Fuego, para 1905 solo quedaban 500. La mayoría sucumbió a las enfermedades de los blancos, sarampión, escarlatina y tuberculosis. Para 1930, el pueblo ona, y con ello su cultura milenaria, habían desaparecido. Los onas sucumbieron ante la llegada de los colonos y sus enfermedades. Lo mismo había ocurrido en México, Perú y el Caribe durante la conquista. La llegada de los europeos fue una catástrofe demográfica para los pueblos originarios. El peor elemento del despoblamiento de América fueron las nuevas enfermedades. Eso fue lo que decimó o diezmó a la población indígena, las nuevas enfermedades que vinieron de Europa. La conquista fue una catástrofe demográfica, literalmente. Muchas razones, no solamente, digamos, las penurias, fueron diezmados por las enfermedades, el maltrato, pero también, eso me parece más importante, su mundo había terminado, había periclitado, ¿no? 50 años después de la llegada de Colón, en la isla La Española quedaban menos de 2.000 nativos. En la costa de Brasil, durante el siglo XVI, murió alrededor de un 95% de los aborígenes. La región del México Central, que tenía más de 10 millones de habitantes al comienzo del siglo XVI, tenía solo 1 millón un siglo después. 9 de cada 10 pobladores de los imperios Inca y Azteca desaparecieron en los primeros 100 años de la conquista. La catástrofe demográfica del siglo XVI transformó por completo la sociedad americana. Murió el 80% de la población autóctona. Algunas comunidades indígenas fueron desarraigadas y obligadas a convivir con etnias extrañas. Fue un punto sin retorno, el fin de la sociedad indígena y el comienzo de la sociedad multiétnica. Porque creo que uno es generador de la realidad. Si no, sos un observador, pero no participás. Y creo que el futuro va a ser como nosotros lo soñemos. Y creo que tienen que ganar los más buenos para nuestro futuro. Veinte años después de que Colón la llamara Española y hubiera fundado allí la primera colonia de América, en aquella isla del Caribe, que sería Haití, no quedaban ni indios ni riquezas. La población indígena se había reducido al 10% y los españoles se habían llevado casi todo el oro. A fines del siglo XVII, España cede a Francia el territorio de Haití. Los colonizadores franceses apuestan por la producción de caña de azúcar y café con mano de obra de esclavos traídos de África. A mediados del siglo XVIII, la población de Haití constaba de 300.000 esclavos y solo 12.000 personas libres, entre blancos y mulatos. América es hija de muchas madres, no solo de Europa. Es hija de la madre indígena, de la madre europea y también de la madre africana, de norte a sur. Importantísima. No eran cosas, esos hombres y mujeres, millones de hombres y mujeres, embarcados como cosas en los navíos negreros, marcados, vendidos.
Pero los esclavos se sublevan y juran venganza. Una canción de ellos dice: juramos destruir a los blancos y todo lo que poseen, que muramos si fallamos en esa promesa. Pero no solo los malos tratos contra los esclavos alentaban la rebelión. Las noticias de la independencia de Estados Unidos de 1776 y sobre todo la Revolución Francesa de 1789 agitaban las cosas en la isla caribeña. La primera revuelta de los esclavos comenzó en 1791. 10 años después, cuando terminó, habían muerto cientos de terratenientes franceses y otros tantos habían emigrado. Los esclavos de Haití habían logrado su libertad. El movimiento abolicionista de Haití tuvo gran repercusión en todo el mundo y sirvió como punto de apoyo para todos aquellos que luchaban en contra de la esclavitud. El ideario de la Revolución Francesa había guiado a la única revuelta de esclavos exitosa de la historia. La revolución produjo cambios sociales profundos en Francia. Por primera vez un ejército popular, los sans-culottes, reivindicaba sus derechos y se aliaba con el sector más radical de la revolución, los jacobinos, que durante su breve gobierno intentaron abolir la monarquía y proclamar una república democrática con derecho al voto para todos los ciudadanos, con la ayuda de la guillotina y el terror. Dicen los historiadores que es la Revolución Francesa la que abre en el mundo occidental el sentido de que las cosas pueden ser de otra manera, de que no es estático el mundo, ni las clases sociales, ni los órdenes, ni las representaciones, ni los imaginarios, y que ese sentido de que los tiempos cambian y pueden cambiar inclusive abruptamente nos llegó acá con las noticias de la Revolución Francesa. En Francia, los hombres de los sectores populares eran sans-culottes. Usaban pantalones largos en lugar de los culottes, las calzas cortas de las clases altas, contra las que luchaban los protagonistas de la Revolución Francesa. La marca de inferioridad en la jerarquía social, el estigma, se transformaría en bandera. Lo mismo ocurriría aquí en Argentina 150 años después con los descamisados. El nombre fue acuñado por la prensa opositora en referencia a la vestimenta de la clase trabajadora que usaba pantalón y camiseta, pero no camisa. Eva Perón tomará este y otros motes despectivos, como por ejemplo grasitas o cabecitas negras, y los resignificará. Los descamisados y cabecitas negras eran los representantes del sector obrero. Esa clase social que el 17 de octubre de 1945 dejó de ser invisible para la sociedad al convertirse en protagonista del movimiento liderado por Juan Domingo Perón. Me junté con los muchachos y fuimos a Plaza Mayo. Al principio, yo le confieso, nos pareció que no pasaba nada, porque al mediodía había solo grupos desordenados de muchachos que se habían sacado la camisa. Ese era un espectáculo inédito en el centro de Buenos Aires, y que corrían por las calles, ¿no?, con la camisa abierta, y ahí nace el término descamisado, ¿no? En Argentina se los llamó descamisados, pero la aparición del movimiento obrero en la escena fue un fenómeno de toda la región en la década del 30. Con la crisis financiera mundial, habían caído los precios de las materias primas y las exportaciones latinoamericanas. Los campesinos que ya no podían colocar sus productos en el extranjero, migraron a las ciudades a buscar trabajo en las nuevas industrias que fabrican lo que ya no se podía comprar en el exterior. A partir del proceso de sustitución de importaciones que se da en la década del 30, con estas pequeñas y medianas empresas que comienzan a fabricar productos que anteriormente se importaban, aparece un nuevo actor social, una clase trabajadora que en muchísimos casos se traslada del campo a las grandes ciudades, que es empleada como mano de obra en esta incipiente industria nacional.
Un fenómeno definitivo tenía lugar en Latinoamérica: el ingreso de los sectores populares a la política. Encarnados por el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil, el Frente Popular en Chile y el nacionalismo revolucionario de Paz Extensor en Bolivia, estos movimientos integraron a sectores sociales hasta entonces postergados. Se tiene tendencia a decir que Perón, Getúlio Vargas y Lázaro Cárdenas los une un elemento común que es el populismo. Yo no lo creo. Yo creo que es más importante que eso, es que los tres son militares. Entonces, yo no hablo de ellos como de un populismo militar necesariamente, sino en algunos de ellos más bien como un militarismo popular. Lázaro Cárdenas no hablaba, Lázaro Cárdenas actuaba. Sus políticas sociales fueron discutibles unas, exitosas otras, pero no fueron populismo, fueron populares. Getúlio Vargas, creo yo, está colocado en medio. Tuvo el mismo impulso en los años 30 de beneficio social que también recorrió todo el continente. En cuanto a Perón, en los años 40, no me cabe la menor duda de que es, digamos, la quintesencia del populismo, porque al tiempo que quería beneficiar, dándole a los argentinos lo que la economía argentina no daba, destruyó el tejido social. Está claro que los populismos no solamente implicaron fuertes avances en nuestras sociedades, no solo porque redistribuyeron la riqueza de un modo menos desigual que en el pasado, sino porque generaron una idea o una convicción de que la democracia es en primer lugar una democracia social, y esto estuvo destinado a tener un fuerte impacto durante un largo tiempo. Los cambios en la política económica impulsada por los gobiernos populistas traen aparejado un fenómeno hasta entonces inédito. Los trabajadores acceden a niveles de consumo hasta entonces reservados para las clases altas. Entre los 40 y los 50, el consumo de electrodomésticos en América Latina había aumentado en un 600%. Promediados los 50, la televisión se había consolidado como uno de los grandes hitos del siglo XX. La televisión ha sido un fenómeno comparable a lo que ha ocurrido en los últimos años con Internet. A partir de los avances logrados en los 60, ha surgido la World Wide Web, la red mundial global, por la cual podemos acceder a casi toda la información en un clic. Puede significar el Internet un enorme acelerador para el desarrollo de las sociedades, de los países y de las personas, pero también precisamente porque imprime esa enorme velocidad y coloca a las personas que acceden a eso en una circunstancia pues casi de privilegio si las comparamos con las personas que no lo tienen. Entonces, lo que significa un gran impulso para millones de personas puede significar, en el contraste, un ampliamiento en la brecha, porque los que no lo tienen siguen con una desventaja cada vez mayor. Mientras se mantenga la brecha tecnológica con el primer mundo, la televisión sigue ocupando un lugar de privilegio en nuestra cultura. Desde sus inicios, transmitió grandes volúmenes de información y conectó culturas que se encontraban aisladas, practicando un sincretismo similar al de la conquista de América. La experiencia nos ha demostrado, y tendríamos que empezar por hacerle caso, por aprender de ella, que sin unidad no hay independencia. O sea que el factor imprescindible para que la independencia de nuestros países sea posible es la unidad. Cuando América todavía no era América, había aquí civilizaciones sumamente desarrolladas. En los Andes estaban los incas y en Mesoamérica los aztecas. Construyeron ciudades muy avanzadas. En otros lugares del continente, como ocurría también en Europa, los grados de desarrollo eran muy distintos. En América, la mayoría eran cazadores y recolectores.
Los frailes que pensaban que iban a encontrar indígenas un poco como en las islas, ¿no?, bastante primitivos, se topan con gente sumamente culta, que construyen pirámides, que tienen una expresión extraordinaria, digamos, tienen poemas, tienen cantos, tienen una literatura, bueno, oral, ¿no?, una oralidad extraordinaria, que hacen libros, los famosos códices, libros pictográficos hermosísimos. Se topan con este tipo de gente, ¿no? Y es una sorpresa. Para los indígenas, pues una sorpresa también, ¿no?, de ver esta gente que viene que viene del este, de otro mundo, podemos decir, ¿no?, y que llega con el alfabeto, no solamente los cañones, los caballos, una tecnología, digamos, para escribir, para pintar con letritas negras, digamos, lo que dice uno. Entonces, yo creo que sea una gran sorpresa por ambos lados. El impacto fue tremendo. Y porque el desnivel cultural, no me refiero intelectual, sino cultural, de una sociedad que, por ejemplo, tenía ya armas de fuego, y una sociedad en la cual el uso de las armas de fuego era una cosa totalmente desconocida, fue un choque. Pero también fue un choque para Europa a saber que no estaban solos. El choque de dos culturas tan opuestas no podía sino generar una enorme confusión. Ni Colón ni los reyes católicos tenían la menor idea de que habían descubierto un nuevo continente. Seguían pensando que habían llegado al Asia. Aún así se sintieron libres de apropiarse de estas tierras y de sus habitantes, de los que el almirante se expresa en estos términos. Son la mejor gente del mundo y sobre todo la más amable. No conocen el mal, nunca matan ni roban. Aman a sus vecinos como a ellos mismos y tienen la manera más dulce de hablar del mundo, siempre riendo. Colón termina su descripción diciendo que serían buenos sirvientes, con 150 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que quisiéramos. El lenguaje de los indios tenía que ver con su forma de vida. Era poético y hablaba del contacto con la naturaleza de estos hombres. En las anotaciones del diario de Colón durante las 2 primeras semanas, en cambio, la palabra oro aparece 75 veces, 6 veces por día. El contacto de América con Europa modificó radicalmente la forma de vida tanto de europeos como de americanos. Para los europeos, América resultó una fuente inagotable de recursos y la llave de su poder económico. Para el conquistador y cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General de las Indias, el descubrimiento fue la mayor cosa después de la creación del mundo. Años más tarde, el economista inglés Adam Smith irá más lejos. Dirá que el descubrimiento fue el hecho más importante de la historia de la humanidad. La explotación de metales alcanzó tal volumen que con las riquezas extraídas de estas tierras se hubiera podido construir un puente de plata y oro puro que podría haber ido de la cumbre del Cerro Rico en el Potosí hasta el Palacio de los Reyes en España, del otro lado del Océano Atlántico. Sin embargo, no todo fue expoliación y exterminio. Los europeos aportaron al Nuevo Mundo una serie de innovaciones que enriquecieron a América. El ganado bovino y ovino, el caballo, el trigo, la rueda, la vid, el hierro y las armas de fuego. Por su parte, los conquistadores se llevaron a Europa una serie de condimentos y alimentos que enriquecieron la cocina mundial, además del caucho, el tabaco, técnicas textiles e hidráulicas y las complejas matemáticas mesoamericanas. La conquista fue un momento muy complicado, muy raro, porque se encuentran culturas que parecen estar a destiempo, que parecen estar en diferentes situaciones, en diferentes momentos, en diferentes formas de pensar. Y ese choque produce toda esa tragedia. Fue complejísimo ese encuentro. Fue trágico, fue doloroso, arrojó una inmensa mortandad, tanto por la guerra como por el hambre y la peste. Pero también fue muy creativo, porque las religiosidades y las culturas se mezclaron
diría yo que sobre todo, especialmente en México, pero también en el Perú y en otros lados, en otras zonas de nuestra América, para dar una floración nueva, enormemente original. Para conquistadores y conquistados, el descubrimiento fue un punto sin retorno. El mundo no sería nunca más lo que fue antes de que América se llamase América. Las ideas de la Ilustración inspiraron las luchas por la independencia de Latinoamérica, un proceso que terminó en 1898 con la independencia de Cuba, que fue un protectorado de Estados Unidos hasta 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, la primera de una serie de guerrillas, donde los jóvenes fueron protagonistas y cambiaron la moral y la cultura, mientras se desarrollaba una nueva tecnología que años después culminaría en la Segunda Revolución Industrial. Mientras la primera había mejorado las técnicas de fabricación y los ingleses necesitaban más lana para sus hilados y los ganaderos tierras para sus ovejas, pero estaban ocupadas por aborígenes, y entonces los exterminaron, como sucedió en México, Perú y el Caribe durante la conquista. Y por eso trajeron esclavos, quienes en Haití se sublevaron, alentados por el ideario de la Revolución Francesa, protagonizada por los sans-culottes, un modo de vestir que fue bandera, como después lo sería en Argentina, con los descamisados y el ingreso de los sectores populares en la política, que sucedió en toda Latinoamérica. Y los trabajadores compraron televisores, y fue un artefacto masivo que conectó culturas, igual que antes se conectaron con el descubrimiento de América, y después de eso, el mundo no sería nunca más lo que había sido. Nuestro continente tiene algo más que un contorno geográfico, tiene un perfil que se ha ido modificando claramente a lo largo de la historia. Sí, es importante decir que hubo procesos de cambio positivos, también negativos, ¿no? Pero lo cierto es que todo eso nos fue formando a lo largo de nuestra historia, fue conformando nuestra conciencia latinoamericana. Podemos decir que somos la suma de todo lo que fuimos. La historia de nuestro continente, que es también parte de la historia del mundo, atraviesa una y otra vez bisagras, momentos sociales, políticos y económicos para los cuales no hay vuelta atrás. Y para bien o para mal, los latinoamericanos recorrimos juntos estas coyunturas críticas, porque también en estos caminos estamos inexorablemente unidos por la historia. Estamos marcados desde el inicio, asesinatos muy dudosos, magnicidios. La historia de América Latina también tiene su lado oscuro. Latinoamérica se vio inmersa en este contexto de Guerra Fría. El Plan Cóndor estaba inspirado en el decreto de noche y niebla de la Alemania nazi. Fui detenido en el aeropuerto de São Paulo. Se los llevaban para allá en su país, reservarles cárcel o la muerte. Los españoles traicionaron a los líderes indígenas para robarles sus tierras. Había muchas mujeres que querían mandar a sus hijos a las guerras. Estábamos convencidos de que él iba a ganar. Es una de las grandes manchas que pesan sobre el sistema electoral mexicano. Y es importante ver los niveles de responsabilidad. No repetir los mismos errores. Somos especialistas en encontrar la manera de esquivar esas reglas. En nuestro continente, como en España, el que hace la ley hace la trampa.